¿Qué tal, alumnos? Pues bueno, tuve algunos problemas con el micrófono de esta computadora, pero bueno, comencemos para esto que tenemos pendiente. Ya, muy bien. Estas son las diapositivas de las que me proporcionaron. Muy bien. Aquí en la clase 1, esta figura, esta ilustración, como ya les comentaba la clase de asesoría que tuvimos, estos son algunos objetivos y sobre todo aquí podemos medir realmente el desarrollo de una sociedad. ¿En qué? En bajos niveles de pobreza, hambre cero, mayores niveles de salud y bienestar, mayor educación de calidad, menos analfabetismo. Entonces a todo esto se refiere esta diapositiva, es decir, a los indicadores con los que nos podemos basar para decir que realmente una sociedad se está desarrollando, que existe desarrollo social. Entonces aquí entra el concepto de desarrollo social y científico, es decir, lograr esos objetivos a través de la técnica, a través de la ciencia, a través de la tecnología. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos su profesor de titular. Quiere hacer énfasis aquí en la parte de el desarrollo y el crecimiento. ¿Bien? Es decir, son dos conceptos distintos. Nosotros, para decir que existe desarrollo, ya lo comentamos, debemos de lograr los objetivos del desarrollo sostenible. El crecimiento, por otra parte, habla más de la parte económica, el crecimiento económico. ¿Bien? Es decir, el crecimiento no es integral y el desarrollo sí. Vamos a ponerlo desde otra perspectiva. Aquí vemos el crecimiento económico, que se refiere más bien a mayores o aumento progresivo de bienes y servicios que se venden o de que generan ingresos durante un año en una economía, en un país. Sin embargo, el desarrollo decimos que es integral. Podemos decir que es un desarrollo sostenible. No solamente es aumento de la producción por aumentarlo. Recordemos la fábula de la gallina de los huevos de oro. No es solamente ahorcar a la gallina, matarla y obtener mayores beneficios, sino que también hay que conservar esos insumos. Hay que conservar con una buena salud a la gallina de los huevos de oro. Es decir, a la población, a que los niveles de educación sean altos, que tengamos agua potable, que tengamos drenaje, que tengamos servicios, la mayoría de la población. ¿Entendido? Entonces así ya estamos hablando de un desarrollo integral, de la sostenibilidad. Como veíamos en la primera diapositiva, el desarrollo cumple con esos objetivos, el crecimiento no necesariamente, ¿de acuerdo? Es decir, el crecimiento ni siquiera tiene en consideración esto, solamente obtener más ingresos. Y en un desarrollo es distinto. Se quieren lograr todos esos objetivos. Muy bien, entonces aquí vemos más diferencias entre el crecimiento y el desarrollo. Perfecto. Elementos y factores del desarrollo. En el desarrollo tiene mucho más elementos que solamente el incremento del Producto Interno Bruto de una economía. El desarrollo tiene muchísimos más factores. Toma en cuenta los recursos humanos, los naturales, obviamente el capital también, y la parte tecnológica y de innovación. Entonces aquí ustedes tienen que ver que estos son elementos del desarrollo, no del crecimiento. Yo pondría ahí una pregunta: elija cuáles son los factores del desarrollo, desarrollo social, más que económico, desarrollo social, un desarrollo sustentable. ¿Bien? Entonces yo aquí, más que desarrollo económico, pondría desarrollo sustentable, como por acá pone su profesor. Muy bien. Entonces recuerden, el crecimiento económico solamente ve la parte del Producto Interno Bruto, de cuánto crece un país durante un año, al 7%, al 10%, pero no necesariamente se refleja en estos indicadores de desarrollo, como son los recursos humanos. Puede que Estados Unidos, puede que China tenga un 10% de crecimiento anual,
Pero ¿qué pasa con esos recursos humanos? Pues incluso la gente se suicida, ¿no? También en Japón pasa lo mismo. Entonces no es compatible ese crecimiento económico con un desarrollo. Entonces eso es lo que entiendo su profesor aquí quiere hacer hincapié. Además, ¿qué pasa? Como parte del desarrollo integral, desarrollo sostenible, tenemos que ver qué pasa con estos tres conceptos: ciencia, técnica y tecnología. Rápidamente, la ciencia es todo lo que tiene que ver con la parte teórica, con la parte de... Y no por teórica no es aplicable, al contrario, tiene tanta aplicabilidad que solamente utilizamos el 1 o 2% del producto de la ciencia, que son principios, leyes generales, teoremas, entre otros productos de la ciencia. ¿Y cómo se generan estos productos? Pues a través del método científico. Bien. Posteriormente, la técnica. De la ciencia se desprende la técnica. ¿Qué es la técnica? Bueno, de estos principios, de estas leyes naturales, yo las voy a aplicar a la vida cotidiana, como dice aquí, prácticos o procedimientos para obtener un resultado deseado. Y la tecnología es el medio por el que yo voy a aplicar la técnica. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Ciencia, todos sabemos, hemos estudiado de Newton, la segunda ley de Newton, la dinámica. Yo la puedo utilizar en mi técnica de golpeo de raqueta, un tenista, por ejemplo. E incluso los golpes se pueden medir con newtons. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy aquí aplicando la ciencia, la segunda ley de Newton, a un deporte, a mi técnica deportiva. Es decir, cuánto yo tengo que imprimirle, cuánta fuerza le imprimo a mis golpes. Y la tecnología es el medio por el cual se va a aplicar la técnica. En este caso sería una raqueta. Mientras la raqueta sea más ligera, sea de un material ergonómico, etcétera, ¿qué va a pasar? Mi técnica va a ser mucho más fácil de aplicar. Otro ejemplo relacionado a las ciencias administrativas sería el principio de la partida doble. A cada cargo corresponde un abono. Esa es mi técnica contable, el principio de la partida doble, y yo lo voy a aplicar a mi contabilidad. ¿De acuerdo? Y ese principio, a su vez, yo tengo mi contabilidad electrónica o tengo mis ERPs, es decir, el medio por lo cual yo voy a aplicar mis técnicas contables. ¿De acuerdo? Y eso de dónde provino, de un principio, o el principio de la partida doble. Perfecto. Entonces a esto se refiere estos tres conceptos. Muy bien, aquí tenemos ciencia, técnica, y un tercer concepto podría ser la tecnociencia, es decir, el entramado entre ciencia y técnica, es decir, que la ciencia ya no se base tanto en la teoría, sino más bien en la práctica.